Empezar a grabar. Son las 6. Sí, bueno, otra vez, bueno, disculpen chicos, normalmente digo los que ya me conocen, saben que soy muy puntual, o trato de ser muy puntual al iniciar mis clases, pero vine a dar un curso a Zihuatanejo y voy a estar aquí dando un taller, entonces voy apenas llegando y se retrasó el vuelo. En Guadalajara voy a estar hasta el día 1 de diciembre, para quien sea de Guadalajara. Ya vamos a estar en la Feria del Libro el lunes 1 a las 12 del día, me parece. Hombre. Allá vamos a andar, ¿cómo ven? Entonces, pero bueno, vamos a empezar con la clase. Si es que de verdad, una disculpa, pero se supone que vamos a llegar más temprano y ¿cómo se llama? Se retrasó, bueno, un poquito el vuelo. Entonces, pero bueno, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, veo muchos nombres nuevos, no todos, algunos ya nombres muy conocidos. Mi nombre es Gloria Cepeda, es un gusto estar aquí compartiendo la Claudia, que ya estoy viendo aquí en la cámara, mi querida Rosa Aurora, hola Becky, Chávez, bueno, todos los que están en el lead, bueno, hay otro que no está aquí con el nombre, pero bueno, es un gusto compartir esta clase el día de hoy con ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier duda que vayan teniendo, con mucho gusto pueden levantar la mano o hacer un comentario y, bueno, vamos a hacer como la clase introductoria. No sé si alguien tenga alguna duda ahorita, antes de empezar con la clase, ¿no? ¿Algo que quieran comentar? No, nada. Ok, bueno. Entonces voy a empezar a compartir el mismo PDF. Más o menos esta dinámica que vamos a hacer el día de hoy es la dinámica que manejo siempre en las clases. ¿Va? Entonces la clase va a quedar grabada también para cualquier duda que tengan. Siempre las clases quedan grabadas porque luego a veces por algo no. Y luego ya que se acerca diciembre, ¿no? Que tenemos más compromisos y así. Entonces, para que puedan verla cuando ustedes quieran, ¿va? Entonces, déjenme empezar aquí a compartir el PDF. Ok, bueno, vamos a empezar. Sí lo ven, ¿verdad, chicas? Diplomado del árbol. Ok, es el mismo. Antes se hacía un PowerPoint y un PDF, pero luego si por algo modificaba tantito el PDF o el PowerPoint, luego se me olvidaba corregir ambos, entonces ya, de ahora ya no. Siempre el mismo PDF que ustedes tienen es el mismo que yo comparto en la clase, para que no haya, ¿cómo se llama luego? Confusiones, ¿no? Yo soy como muy inquieta y quien ha tomado varios talleres conmigo sabe que los voy modificando, les voy haciendo algunos ajustes, entonces no es el mismo el que van a tener ustedes al que tuvieron en el diplomado pasado, menos el de hace un año, ¿no? Voy modificando. Entonces, bueno, vamos a empezar, chicas, con creo que somos puras chicas, con este diplomado del árbol. Bueno, la numerología del árbol nos revela patrones numéricos y energéticos heredados que moldean nuestra identidad y destino, permitiendo sanar traumas familiares y crear un legado positivo para futuras generaciones. Entonces, para empezar, bueno, pues, ¿qué es la numerología? Chicas, ¿alguna de ustedes ya tomó alguna clase de numerología? Bueno, Becky sí, ¿no? Ajá, no sé quién más. ¿Alguien más de ustedes, chicas? Bueno, Becky, si tú ya tomaste el diplomado, el uno, no repito nada, ¿eh? Eso sí quiero que quede como claro, no repito información de los diplomados anteriores. Y cada diplomado, ok, perdón, es que luego, no repito información, ¿eh? Para que vayan con esa tranquilidad de como, esto ya lo vi, no han visto nada de esto, es información totalmente nueva, ¿sí? Entonces todo el diplomado es diferente a lo que ya vieron, ¿sí? Entonces, bueno, solamente esta introducción, ¿no? Es así porque pues, es en general de la numerología. La numerología es una práctica, ¿sí? Es un conocimiento ancestral que estudia el significado profundo de los números y su influencia en la vida, ¿sí? Más esto del árbol, ¿sí? Y el destino de las personas. Parte de la idea de que cada número posee una vibración propia que actúa como un código energético revelando aspectos ocultos del alma,
la personalidad y los caminos de evolución. A lo largo de la historia, bueno, eso ya lo saben, ¿no? Diversas culturas han desarrollado su propia manera, ¿no? Eso también es algo que voy haciendo mucho hincapié en las clases, sí, porque es importante que hay diferentes tipos de numerología, así como hay diferentes tipos de Reiki para quienes, como Rosa Aurora, que trae ya otro conocimiento, como muchas de ustedes, chicas. Seguramente han visto diferencias entre un Reiki y otro, ¿no? Entre un maestro y otro, ¿sí? No significa que uno sea mejor que el otro. Yo creo que todo el conocimiento, el que sea, siempre nos va a aportar algo importante, ¿sí? Yo nunca diría, ay, este es el correcto, ¿no? O sea, creo que todo, hay algo, siempre algo que aprender de cada una de los maestros también, ¿no? De las diferentes técnicas o de las diferentes filosofías o de las diferentes escuelas, ¿sí? Entonces, bueno, de manera general no me voy como a ahondar mucho en este tema, pero bueno, está obviamente la babilónica, la china, la pitagórica, que yo me baso mucho en la pitagórica, la hebrea, la de la India, la egipcia, la tántrica, la kármica y obviamente la que vamos a empezar a ver hoy, que es la numerología del árbol, ¿sí? Esta numerología es un enfoque un poco más moderno que la pitagórica, que integra la vibración de los números con las memorias heredadas del clan familiar. Y es lo que hace muy interesante esta numerología, porque a diferencia de chicas las que ya estudiaron la otra numerología, en la otra nos enfocamos más como en nosotros, ¿sí? O sea, como en cómo es mi esencia, que vengo trabajando desde vidas pasadas, cuál es mi número del karma, que vamos a ver, o bueno, hoy vamos a ver eso, o qué vengo a trabajar como misión de vida, qué dones tengo, qué traigo por los apellidos, por la suma, las etapas de vida. Nos enfocamos más hacia nuestro trabajo y en esta vamos también a ver de dónde venimos, ¿sí? O sea, y hacia dónde estamos llamados a sanar y evolucionar, ¿sí? Es como la parte importante de este curso. ¿Sí? ¿Qué vengo arrastrando? ¿Qué vengo repitiendo? ¿Sí? ¿Por qué estoy pasando por ciertas cosas que a lo mejor vivió mi abuela materna o X? ¿Sí? Entonces, la numerología del árbol decodifica tu linaje y al decodificar nuestro linaje vamos liberando también nuestra alma, ¿sí? Y es como muy sanador, de verdad, porque, por ejemplo, ahora en una clase que tuve la semana pasada del árbol, obviamente que ya va muy avanzada, aunque no lo crean, aunque ya tengo mucho tiempo compartiendo esta información, hay veces que de repente me caen los 20, como decimos, ¿no? Dice, no había visto como que es verdad, mi abuela materna o esto, yo viví, pasé, justo me pasó ahora con un tema ahora la semana pasada, como les digo, ¿no? Entonces, vamos como recordando como esas historias que tenemos y eso nos va ayudando a sanar, ¿sí? Entonces, la numerología del árbol es una rama de la numerología que se enfoca en analizar los patrones, lealtades y cargas emocionales heredadas de nuestros ancestros. A través del estudio de las fechas de nacimiento, nombre y relaciones familiares, se busca comprender cómo influyen estas energías en nuestra vida actual, porque si no, ¿cómo de qué serviría, no? O sea, como para qué quiero saber qué vivieron mis abuelas o qué vivió mi abuela o alguna tía si no tiene como una repercusión en mi vida ahora. El tema es que sí la tiene, ¿sí? O sea, lo que hicieron o no hicieron mis tíos, mis abuelos, mis bisabuelos tiene algo que ver con lo que yo estoy viviendo ahora, bien o no también, ¿sí? Entonces es cómo influyen en nuestra vida actual y también cómo podemos transformarlas, ¿sí? Pero desde el momento que vamos haciendo consciente, vamos transformando muchas cosas y estos ciclos repetitivos. Entonces, ¿qué objetivo tiene? Es todo este diplomado que vamos a ver de todas estas clases, identificar patrones heredados. Es decir, esto nos permite descubrir conductas, creencias y emociones que se transmiten de generación en generación como traumas, miedos, limitaciones o incluso también, claro, también los talentos que tenemos y los dones también que tenemos, ¿no? A lo mejor cuando venimos
mucho número 3. Obviamente venimos de un árbol donde está muy marcada la parte artística, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre otras cosas. Entonces, ayer entregué una numerología justamente donde los dos hijos tienen muchos números 7. Hasta le dije a la chica, es que tienen muchos números 7. Entonces, claro que ahí hay algo que nos está hablando del árbol. Entonces, vamos a reconocer las lealtades familiares. Muchas veces, inconscientemente, seguimos patrones de vida que nos conectan con nuestros ancestros, como repetir las historias de pareja, ¿sí? Esto es muy, muy común. También los problemas económicos, hay números que nos van a marcar, hay un número kármico, no tan, hay uno que no es kármico, pero que es la suma de este kármico, que nos habla mucho de temas de dinero, ¿sí? O caminos de vida similares, ¿no? A lo mejor, pues la abuela se quedó viuda, entonces, también la hija queda viuda y a lo mejor la nieta también queda viuda desde una temprana edad, ¿no? O o hay tema de infidelidades, o el tema de los abortos, el tema de enfermedades, también vemos enfermedades, ¿sí? Entonces, sanar, obviamente lo que se trata es sanar desde el amor. Al tomar conciencia, como les dije, al tomar conciencia de estas influencias, podemos trabajar en transformarlas y liberarlas. Esto no significa rechazar nuestra herencia, ¿no? Ni culpar, ni enojarnos por lo que venimos arrastrando, ¿no? Repitiendo, ¿no? Es honrarla y evolucionar a partir de ella, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? La numerología del árbol utiliza la información básica de nuestras raíces. Vamos a trabajar fecha de nacimiento, que obviamente revelan ciclos, aprendizajes y misiones que heredamos de nuestra familia. Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Si no, porque luego se preocupa, ¿no? Yo inclusive en mis primeros cursos de numerología del árbol decía, uy, pues no sé ya las fechas de nacimiento de mis abuelos, ¿no? Ya mis papás no se acuerdan, ¿no? No tengo esa información ya de los abuelos. O X, ¿no? Hay gente que pues fue adoptada. He tenido varias personas en clases que fueron adoptados, entonces no tienen su fecha verdadera de nacimiento. Y eso es parte de esta magia que a mí me gusta muchísimo de este diplomado de numerología, que ¿qué creen? Que no necesitan saber la verdadera fecha de nacimiento. Eso es increíble, porque la fecha de nacimiento con la que la persona fue registrada, aunque no sea su verdadera fecha, le va a dar la información que la persona necesita. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una primera. Si tenemos, claro, entre más información tenemos, más podemos ir, ¿cómo se llama? Descubriendo, ¿no? Ah, pues sí, cuando hacemos el primer diplomado o cuando hacen el primer diplomado, me han dicho, oye, Gloria, pero yo no tengo ningún número en común, ¿eh? Ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con mis hermanos. Cuando hacen la numerología del árbol, se dan cuenta que sí tienen muchos números en común, solamente que están ocultos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un punto, así es que chicas, si no conocen la fecha de nacimiento de los papás o de los abuelos, no se preocupen. Sus números con el que estén registrados, nos va a dar la información que necesitamos, ¿sale? Entonces, obviamente el nombre, ¿sí? Nuestro nombre también está cargado de energía que conecta con nuestra identidad y nuestros roles con la familia, sobre todo los apellidos, ¿no? El apellido es como esa cajita de herramientas que nos da mamá o papá, o sea, o el linaje paterno, el linaje materno, para poder trabajar y poder cumplir con nuestra misión de vida, pero también nos habla de aquello que no trabajaron los ancestros, ¿sí? ¿A qué le tuvieron miedo? ¿Sí? Qué abusos cometieron, ¿sí? Porque venimos a veces de linajes, bueno, en todas las familias, ¿no? Hay ese prietito en el arroz, como decimos acá en México, ¿no? En todas las familias, ¿no? Hay a lo mejor el tío que fue un defraudador o el tío o la tía que mataron a lo mejor a alguien, ¿no? No sé, ¿no? O sea, obviamente en todas las familias hay la parte muy oscura, ¿no? Pero también hay la parte de luz. Entonces, también las relaciones entre miembros. Vamos a analizar las dinámicas repetitivas como conflictos, vínculos rotos o cargas emocionales. ¿Cuál es el beneficio de estudiar todo esto de la numerología? El autoconocimiento, como en la otra numerología, ¿no? Nos ayuda a comprender
quiénes somos a partir, en este caso, a partir de nuestras raíces y qué cargas emocionales llevamos. Liberación de patrones, obviamente nos permite cortar con historias familiares limitantes para escribir ya nuestra propia historia, ¿no? Pero bueno, vamos a agradecer también esa parte linda que también nos han heredado. Y la sanación transgeneracional, obviamente al trabajar en nosotros, también vamos a impactar en las generaciones, tanto en las anteriores como en las siguientes generaciones también. Todo lo que hagamos ahora nosotros va a tener también un impacto en las generaciones siguientes, creando una cadena, obviamente, de transformación. Entonces, en esencia, la numerología del árbol es una herramienta para explorar nuestras raíces, entender cómo influyen en nuestra vida y liberar aquello que no nos permite avanzar siempre desde el amor y la gratitud hacia nuestra historia familiar. Entonces, aquí, bueno, voy a hacer un breve así comparativo. Numerología tradicional, la que pitagórica, ¿no? Y la del árbol son dos lenguajes, pero para una misma alma. Entonces, como les decía, la numerología tradicional se enfoca en mostrarte quién eres tú como individuo. Es una herramienta que revela tu personalidad, tus talentos, tu misión, tus desafíos que elegiste atravesar y el camino que tu alma decidió recorrer. Es una mirada hacia lo que traes como una esencia única, como chispa divina que busca expresarse en esta encarnación. En cambio, la numerología del árbol va un paso, digamos, más atrás o más profundo, porque no solo habla de nosotros, sino de la historia que habita en cada uno de nosotros. Nos muestra quién está haciendo por tu familia, qué patrones está repitiendo sin darte cuenta y qué memorias veniste a sanar del linaje al que pertenecemos. Sí, todos pertenecemos a un linaje, ¿no? Entonces, bueno, la línea paterna y la línea materna, ¿no? Es una mirada que revela no solo lo que eres, sino lo que cargas, lo que heredaste y lo que quizás estás sosteniendo por amor o por fidelidad, inclusive las enfermedades. O sea, no sé si en alguna de ustedes les ha pasado o escucharon cuando eran niñas, ¿no? O sea, por ejemplo, ay, es que en mi familia todos son diabéticos, ¿eh? Todos son calvos, todos han pasado, todos son depresivos o todos son algo, ¿sí? Entonces, eh, por lealtad, entonces, pues si todos son diabéticos, pues yo también, ¿no? O si todos han pasado por esto, pues yo también, ¿no? Es claro, inconsciente, ¿sí? Entonces... mientras que la numerología tradicional revela tu potencial individual, la numerología del árbol te confronta con nuestra herencia invisible. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, bueno, obviamente ambas numerologías las necesitamos porque no podemos llegar a ser quienes realmente somos si primero no conocemos quiénes estamos siendo por los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Entonces, la libertad verdadera comienza cuando distinguimos lo que venimos a crear de lo que venimos a reparar. O sea, inclusive, ahorita que dije esto de reparar, por ejemplo, nuestra profesión, ¿sí? O sea, o a lo que nos dedicamos. Yo, por ejemplo, yo me di cuenta, yo soy arquitecta, yo me di cuenta que yo por la profesión estaba reparando. Me di cuenta de lo que estoy reparando o lo que estaba reparando del árbol, ¿sí? Entonces, en un inicio yo decía, ay, qué padre reparar, ¿no? Estoy arreglando mi árbol. Sí, pero el problema es reparar el problema es cuando reparar es porque nos estamos cargando algo que no nos corresponde. Ese es el problema. Entonces, bueno, entre otras cosas, vamos a ver nuestro karma personal, que vamos a ver hoy algo de eso, y familiar. La vocación o la del clan. Sí, entonces elegí una carrera, como en mi caso, yo arquitectura, la elegí porque yo quería o porque estaba reparando algo del clan. ¿Sí? Entonces, puede ser la profesión o una actividad, ¿eh? O sea, puede ser si soy cocinera, si soy carpintero, no importa, ¿sí? A lo que nos dedicamos. También vamos a analizar uno por uno los dígitos simples del árbol, tanto en la fecha de nacimiento como en el nombre. ¿Qué me dice el uno en donde aparezca respecto a la familia? ¿Qué me dice el 2? ¿Qué me dice el 3? ¿Sí? Y claro, como la cereza del pastel, como se dice, ¿no? Los números kármicos.
Estos números kármicos en la numerología pitagórica tradicional, los kármicos son el 13, el 14, el 16 y el 19. Dentro de la numerología kármica del árbol le agregamos 4 más. Es decir, el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 son kármicos. Y cada uno de estos me va contando una historia, ¿sí? Entonces, también los dígitos simples, pero estos kármicos me hablan todavía más de una historia. Entonces, por ejemplo, claro, no sé si ustedes por ahí saben quién es él, Emmanuel Macron, ¿sí saben quién es? ¿Sí? Era muy guapo, ¿no? Hace algunos años. Este es el, el primer ministro francés, creo que, o es presidente, no sé si es primer ministro o presidenta, bueno, es francés, es el primer ministro, pero lo puse por ejemplo, como ejemplo porque no sé si supieron, ¿saben algo de su historia, chicas, de Emmanuel Macron? ¿Sí? Bueno, Claudia dice que sí. Ok, bueno, para quien no lo sepa, yo cuando veo algún chisme de ese tipo, claro que me meto a investigar un poco más porque me meto a buscar los números, ¿no? Para ver dónde está la historia, ¿no? A él, de su historia yo ya la había visto hace muchos años, porque él se casa, o sea, él cuando era niño, creo su maestra, se enamora de la maestra y dice que se va a casar con ella, pero su maestra ya estaba casada, o sea, hay un abismo de edad, o sea, de diferencia de edades. Pero bueno, el tema es que hace unos meses, ¿cómo se llama? Antes de bajarse del avión, se ve como ella, la esposa que se llama Brigitte, me parece, le da una cachetada, ¿sí? Entonces, sí conozco la historia, ok. Bueno, en resumen, le da una cachetada a él antes de bajarse, ¿no? Cuando pasa eso, yo dije, en mi mente dije, él seguramente tiene un número 12. ¿Por qué? Porque el 12 son son hombres, perdón, que pueden normalmente atraer mujeres o les gustan las mujeres mayores que van a cumplir el rol de mamá, pero el 12 es el eterno niño que no madura, ¿sí? Entonces, cuando vi eso dije, claro, ella es mayor, seguramente él debe tener un número 12. Busqué su fecha de nacimiento, claro. Tiene un 21 que es el espejo del 12. Él es de diciembre del 77, ¿sí? Entonces, ahí está el 12. Ahí me está hablando la historia del hombre que busca mujeres mayores, ¿sí? Y bueno, vamos a ver más a fondo lo que significa, ¿no? Igual Igual los puse porque es el mismo tema, el Loco Valdés y Cristian Castro, ¿sí? Cristian Castro, yo creo que también por ahí saben que se ha casado muchas veces, que tiene no sé cuántos hijos, ahí está también el 12. Y más Cristian Castro, ¿no? Es el eterno niño, ¿no? A la fecha, o sea, sigue siendo, creo que un día por ahí escuché que tomaba todavía leche en biberón y cosas así, ¿no? O sea, mucho de lo que hace es el reflejo de su 12. Pero también está oculto otro 12 en vida pasada y en el Loco Valdés también, si sumamos 29 queda 11 más uno es 12. El Loco Valdés es el mismo tema, ¿sí? Entonces ahí se va repitiendo la historia, ¿sí? Entonces... Bueno, vamos a ver eso, cada número kármico que me dice, y vamos a ver nuestras lecciones de vida. ¿Qué aprendizajes esenciales vamos a tener? Nuestra primera lección, segunda lección, tercera lección, primer desafío, segundo desafío. Y este lo vamos a trabajar en base a los arcanos mayores y menores del tarot. No necesitan saber tarot, no necesitan tener un tarot, no necesitan eso, ¿sí? Solamente vamos a trabajar con eso, pero no necesitan comprar tarot ni saber nada. No se preocupen por eso. Vamos a ver de quiénes somos dobles, ¿sí? Y esto es súper interesante porque quizás descubran que su pareja es el doble de mamá o de papá. ¿Sí? Y hay más, el tema de los dobles es muchísimo más común de lo que pudieran imaginar. Casi en cada curso, más de una tiene, o más de muchas tienen este tema de los dobles, ¿sí? Entonces, a veces son relaciones que no funcionan mucho porque es inconscientemente como si la persona estuviera teniendo una relación con mamá o papá, porque la pareja es doble de mamá o papá, ¿sí? Esto es muy, muy común. También vamos a ver las enfermedades, pero ¿cuál es la raíz transgeneracional? ¿Sí? O sea, ¿por qué estoy teniendo a lo mejor problema con X cosas? ¿Sí? Bueno, esto es parte de lo que veremos a fondo
en la numerología del árbol, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? ¿Chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? ¿No? Ya saben No, que cuando... yo creo que ¿Mandé? más bien yo soy el doble de la mamá de mi marido. Eres el doble de la mamá de tu marido. Ok. O sea, tu suegra. Somos el 6 de diciembre las dos. ¿Ves? Ni siquiera tuvimos que sacarlo ya y les dije que es muchísimo más común. Digo, ahí tu matrimonio ha durado y es un lindo matrimonio. Digo, tengo la oportunidad de conocerlos a ambos, pero muchas veces no funciona por ese tema, ¿no? Pero hay algo ahí, obviamente, que hay que trabajar, ¿sí? Entonces, es muchísimo más común. Un día bueno, una conocida, me dice que primero que su hijo ya andaba de novio. Entonces le dije, qué padre, que no sé qué, ¿cuál es? ¿Ya sabes la fecha de la chica? Sí, era de un día antes del cumpleaños de ella, o sea, de la suegra, digámoslo así, ¿no? Y le digo, ay, o sea, es la misma fecha prácticamente, porque hay un margen, no tiene que ser como en el caso tuyo, Rosa Aurora, no tiene que ser el mismo día. Hay un margen que vamos a ver en los días, inclusive en los meses. Hay una columna que sacamos y bueno, ahí vamos sacando también los dobles, ¿sí? Entonces es interesante. Y luego Bueno, la hija empieza también a andar de novia. Y es con 2 días ahí de diferencia, el novio en diferencia con el papá. Claro, la hija está buscando inconscientemente a papá en el novio, ¿sí? Él ya no sigue, ella sí, ¿sí? Entonces, no vuelvo a repetir, no significa que le va a ir mal, nada, simple y sencillamente me está dando información adicional, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver un tema hoy muy sencillo, que es el número del karma. ¿Qué es el karma y cómo se refleja en el mes de nacimiento? Es el primero más sencillo para que nos vayamos dando cuenta de lo que vamos a trabajar. Entonces, cuando hablamos de karma, no hablamos de castigo, culpa o condena, sino de aprendizajes no resueltos. Es el karma. El karma es una memoria del alma, es una experiencia que quedó incompleta, una lección que no se terminó de integrar, una energía que fue mal comprendida y que el alma elige volver a vivir para transformarla. Cada uno, perdón, de nosotros nace con una especie de mapa vibracional que guarda esas numerologías, memorias, bueno, ando perdida, memorias pendientes. Y uno de los caminos más claros para leer ese mapa es la numerología del mes de nacimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, como paréntesis, es muy interesante el mes de nacimiento porque no solamente me habla en la numerología pitagórica tradicional, no solamente me habla de lo que proyecto, me habla de lo que me faltó trabajar y me habla de lo que a mi familia, o sea, la herencia del árbol también es uno de los números que me habla en el árbol lo que le faltó trabajar. Entonces, el BES trae mucha información. Este número nos muestra el tipo de energía que no supimos encarnar en vidas pasadas. Ahí está Eliana. O que nos generó dolor, miedo o bloqueo. Es una pista poderosa del tema kármico que venimos a mirar con otros ojos. Entonces, el karma personal no está separado del árbol familiar. Muchas veces el alma elige nacer en un sistema donde las mismas heridas que vivió en otras vidas están presentes en los ancestros, repitiéndose como patrones emocionales, creencias limitantes o silencios heredados. Por ejemplo, un alma con karma 6 es el sacrificio. Ese 6 me encanta porque es súper sacrificado, igual que el 12 suele encarnar en un linaje de mujeres que se olvidaron de sí por cuidar a otros. Un alma con un karma 1 nos habla se anula la persona, ¿no? Y puede nacer en una familia donde nadie se atrevió a ser diferente. Y un karma 5 nos habla de la represión del deseo. Puede resonar en clanes donde el placer se vivió como pecado o donde el cambio fue castigado. Entonces, así, el karma individual y el transgeneracional se entrelazan. El mes de nacimiento nos muestra qué energía venimos a recuperar y el árbol nos da el escenario perfecto para hacerlo. ¿Sí? Entonces,
Por eso dentro de la numerología, digamos, tradicional, a mí, o sea, me pasó que había muchas cosas que no me checaban, justamente, por ejemplo, en las personas de mayo, ¿no? Yo decía, bueno, 5, que es mayo, nos habla de libertad, movimiento, cambios, pero sin embargo yo conozco personas que son de mayo, que son súper rígidas en sus ideas, en sus creencias. Entonces, cuando lo veo a través de la numerología del árbol, entiendo que vienen de un árbol donde ha sido muy reprimido y siguen reprimiendo esa parte, ¿sí? Entonces, va ahí como de la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, ya se los puse ahí por el mes de nacimiento. Es decir, todo normalmente en la numerología del árbol, todo lo vamos reduciendo a un solo dígito, ¿sí? En este caso, hasta los números maestros, que a diferencia de la numerología pitagórica, sí consideramos el 11, el 22 como números maestros, 33 o 44. En esta numerología prácticamente no voy a ver maestros, ¿sí? O sea, me voy a enfocar en los dígitos simples y en los kármicos, ¿sí? Pero voy a hacer una excepción en el mes de nacimiento porque noviembre, que es número maestro 11, sí trae información adicional respecto al CAR. ¿Sí? Entonces, para quien nació, chicas, en enero o en octubre, tienen un karma 1. ¿Sí? No sé si alguna de ustedes es de enero o de octubre. Es el alma que no se atrevió a ser sí misma. ¿Sí? Entonces, cuando el número 1 aparece como karma, nos habla de una herida relacionada con la identidad, la autonomía y la afirmación del yo. En vidas anteriores, esta persona no pudo o no se atrevió a afirmarse como individuo, ya sea por miedo, dependencia emocional, lealtades familiares o contextos de sometimiento. Entonces, eh, sí, claro, Osaura aplica para ambos sexos, hombres o mujeres, ¿ok? Ok, es de enero, masculino y femenino, correcto, muy bien. Sí, aplica en este caso a hombres o a mujeres, ¿ok? ¿Cuál es el origen de en las personas de enero o de octubre? Fíjense, se dieron su poder personal por miedo al conflicto o al rechazo. Entonces, una persona de enero o de octubre, en vidas anteriores, la persona dijo, ahí está bien, haz lo que tú quieras, yo ya no, para evitar mejor evito que tener un problema o mejor evito que me rechaces, entonces cedo mi poder personal o lo que yo quiero. Vivió a través de otros, fueron personas obedientes, complacientes, sumisas o personas muy dependientes. Se anuló en nombre del amor, la fe o el deber. Nunca tomó decisiones propias. Estoy hablando de vidas pasadas, ¿eh? Siempre consultó, esperó o siguió a los demás. Fue alguien que tenía un gran potencial de liderazgo, porque obviamente es el uno, ¿sí? O de creación, porque el uno es muy creativo, pero no lo encarnó por inseguridad o por pactos de obediencia. Este karma se instala como una falta de experiencia real en ser yo o en ponerse primero, en liderar su camino o en confiar en su visión. Entonces, una persona de enero o de octubre, ¿cómo lo puede manifestar ahora? Puede tener dificultad para tomar decisiones propias, siempre consulta o espera que los demás lo aprueben. Miedo a sobresalir, a ser juzgado por egoísta o por ser demasiado, ¿no? Uy, te sientes demasiado, ¿no? O qué payaso. Tendencia a vivir para otros, perdiendo su propia dirección, baja autoestima, o sea, un uno en la parte negativa pueden ser personas con baja autoestima, inseguridad, viene alguien más o dificultad para reconocerse. Problemas, hay números que me van a hablar más de problemas con papá y hay números que me van a hablar más con problemas con mamá. Entonces, el uno es más problema con papá, ¿sí? Claro que normalmente traemos ahí mezcladito, ¿no? Unos de papá y otros que tenemos que trabajar también con mamá. Entonces, o también problemas con la autoridad, ya sea dependencia o también rechazo o conflicto a la autoridad. Siempre en todos los números, siempre vamos a tener como de un aspecto o del otro, ¿sí? Entonces ahí vamos. Puede atraer relaciones de control, ¿sí? Entonces, yo persona uno, yo no soy de enero ni de octubre, pero vamos a suponer, yo persona uno
que vengo con baja autoestima desde vidas pasadas, entonces ¿a quién voy a atraer? A personas controladoras, donde voy a ceder mi poder o mi libertad, ¿sí? Sabotear sus ideas o proyectos justo antes de concretarlos inconscientemente. A nivel físico, vamos a hablar mucho también del tema de enfermedades, ¿sí? Cómo se manifiesta. Puede manifestarse en problemas de espalda alta, aquí en la parte de la espalda alta, el coraje, la garganta, obviamente la autoexpresión como en el 3, o dolores de cabeza por exceso de control mental sin acción concreta. Bueno, ya en enfermedades ya específicamente veremos que también pueden tener problemas con el corazón o la circulación. Hay muchas personas que he conocido de enero, de octubre, que han tenido infartos, ¿sí? Como Juan Gabriel, por ejemplo, él era de enero y murió de un infarto, ¿sí? Entonces, no todos los unos se van a infartar, ¿eh? Déjenme conectar aquí, esperen un segundo. Entonces, pero puede haber una tendencia a tener problemas con el corazón, ¿sí? Entonces, ¿quién dijo que tenía uno? ¿Algo de esto le checa? Eh, Mi marido es uno de mis hermanos es uno, pero son completamente diferentes. Claro, pero ¿en qué parte? A lo mejor por ahí a alguno le ha hecho falta la confianza. Pudo ya haberlo trabajado, ¿eh? Pero es algo que me habla del árbol también. Es Entonces dice Ani, la garganta siempre la traigo mal, mi hijo es uno, líder, es líder, es líder, muy pero también, ¿qué manipulador, tipo de líder es? es muy buen líder, es muy buen líder. De hecho, es muy manipulador, o sea, sabe manejar a la gente. Eh, mm, ¿Cómo te dijera? Él es primero y él es el jefe. Con eso te lo digo todo, es el jefe. Ok, también aquí dice, mi hijo es líder sin intentarlo, claro, porque es una energía ya trabajada, ¿no? Pero también siento que puede ser su poder en algún momento. Y una parte no muy positiva es eso también que decías tú, Rosa Aurora, qué tan manipuladores, tan controladores son, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo en el árbol que podemos venir, por ejemplo, ¿no? De líderes, por ejemplo, ¿sí? Ahorita que estamos hablando de liderazgo, podemos venir de un árbol donde fueron algunos líderes, pero también otros fueron personas que se dejaron someter por otros. Entonces ahora los de enero de octubre dicen, ah, está bien, tú te dejaste manipular o tú cediste tu poder, yo no lo voy a ceder, ¿sí? Entonces, dice Annie, tendemos a ser líderes, la gente simplemente nos nombra aunque uno no quiera, así es, ¿sí? O sea, ahora dice, así es, ¿sí? Entonces, eso claro, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Pero siempre va a haber de las dos, ¿sí? Cuando traemos y más un número muy repetido, hay algo que ahí nos están diciendo, ¿ok? Entonces, Karma 2 para las personas de febrero, noviembre lo dejamos un poquito aparte, pero siempre vamos a tomar, por ejemplo, aunque alguien sea de ustedes chicas de noviembre, siempre vamos a tomar de todas maneras la información del número base, que en este caso es el 2, ¿sí? Entonces, aquí el número 2 a través, bueno, del nacimiento de las personas de febrero, en vidas pasadas la persona vivió atrapada en vínculos de dependencia emocional. Yo tuve una amiga hace muchísimos años que toda la vida estuve enamorada de otro compañero, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que primero tuve una relación oculta durante años. Bueno, oculta, aunque todo el mundo o muchos sabíamos, no, nunca entendí por qué estaba oculta, siendo que los dos estaban solteros, pero duró muchos años la relación oculta. Finalmente sale, digamos, a la luz la relación, lo hablan, que son pareja. Y se avientan, no sé, como 20 años en una relación donde al final no se casan, y cosas así, ¿no? Pero ella siguió repitiendo esta parte de un vínculo de dependencia emocional, donde anuló todo, su intuición, anuló lo que ella quería hacer y todo por la otra persona, ¿sí? No supo proteger su sensibilidad. Es un karma muy relacionado con la energía femenina herida, el silencio forzado y los pactos emocionales que impidieron el crecimiento individual. Entonces,
¿Qué hizo o no hizo muy bien? Se fusionó con las emociones ajenas y perdió su identidad. Probablemente conozcan a alguien de febrero que se fusiona con la otra persona, ¿sí? Cayó por miedo a desagradar, a ser rechazada o por fidelidad a otros. Se anuló por amor, o sea, un 2 es súper apegado en la parte negativa. Vivió en función de la pareja, madre, hijo o el clan. O sea, son personas igual que el 6 que dejan de ser ellos por otra persona. No confió en su intuición y siguió caminos impuestos. Sostuvo vínculos desequilibrados por miedo a estar sola. Cedió su poder emocional para evitar conflictos. Entonces, este karma instala una herida de pérdida de sí en lo vincular. O sea, son personas que se desdibujan ellos totalmente por otra persona, así como una desconexión con la intuición y la voz interna, más si viene de un 11. ¿Cómo se manifiesta? Dificultad para poner límites sin sentir culpa, miedo a confrontar o a decir lo que realmente piensa o siente, fuerte necesidad de aprobación emocional, se siente responsable por el bienestar de todos, hiperempatía que la deja drenada energéticamente, se calla para no hacer olas o mantener la paz, confunde amor con sacrificio o dependencia. A nivel físico o energético puede manifestarse como bloqueos en el segundo chakra, las emociones, en el útero o en la garganta, o sea, en la voz, o como síntomas psicosomáticos por emociones reprimidas. ¿Sí, chicas? ¿Alguien de febrero que conozcan? A veces vienen trabajando, vienen de un árbol, este dos de mujeres muy, probablemente muy sumisas, ¿sí? Muy codependientes. Es ¿Ok? mi hijo el mayor, el que falleció, era de febrero, De febrero. de Pero, febrero. ¿cómo era el tema del apego contigo, por ejemplo? Ahí sí habla más. Era muy apegado conmigo, Era muy mucho apegado. muy apegado conmigo. Sí, el 2 Y, es súper y- apegado. y Más. trataba de apegarse mucho a la familia, fue muy apegado a su hijo, que de hecho duró 8 años, sin irse, hasta que su niña volvió nuevamente aquí a la casa. Qué fuerte. Bueno, Rosa, pues sí, así es. Bueno, entonces, número 3, ya sea para las personas de marzo o diciembre, ¿sí? Aquí nos habla de un alma que en vidas pasadas cayó su verdad, ocultó su creatividad. Es casi el 3 nos habla de un árbol donde no, donde hubo ancestros súper creativos, ya sea a lo mejor bailarines o bailarinas o pintores o eso, pero que no les permitieron expresar su creatividad. O que sufrieron burlas. El 3 habla mucho del tema de bullying, críticas o humillación por mostrarse tal como eran. Esta vibración está profundamente ligada a la herida del niño interior, el miedo al ridículo y la represión de la alegría o la voz. Entonces, ¿cuál es el origen? Se autocensuró por miedo a ser juzgado o ridiculizado. Ocultó su don creativo o artístico por obedecer reglas familiares o sociales, ¿no? Sobre todo a lo mejor pues no sé, a lo mejor en historias, ¿no? Como sobre todo un niño a lo mejor que le gustaba ser bailarín, pero pues el papá con ideas medias machistas, pues no los dejaban, o cómo crees vas a ser actriz y eso es como, ¿no? Es un ambiente pesado, no sé, como tantas cosas que se podrían haber escuchado, ¿no? Fue silenciado, o sea, fue castigado por hablar, escribir o expresar ideas distintas. Se burlaron de su espontaneidad o sensibilidad. Se sintió culpable por disfrutar cuando otros sufrían y se escondió para encajar o complacer. Este karma instala una memoria de que expresar no es peligroso y que la alegría o el juego deben de ser reprimidos en favor del deber, la seriedad o la aprobación. Entonces, ¿cómo se puede manifestar? Miedo a hablar en público o a mostrar lo que crea, o sea, ay, me da pena si yo pinto, me da pena mostrarlo, si yo escribo o si yo canto, mejor no lo muestro, ¿no? Se minimiza constantemente, no es tan importante lo que pienso. Vergüenza por destacar, disfrutar o ser espontánea. Reprime su risa, su juego o su deseo de divertirse. Duda de su capacidad para comunicar o enseñar. Se castiga internamente por ser demasiado emocional o intensa, porque sí es muy intenso ese 3. Cree que su alegría molesta o no es apropiada. Físicamente puede manifestarse en bloqueos de aquí del chakra garganta, obviamente,
problemas en la boca, garganta o mandíbula y tristeza sin causa clara, como el niño interior herido. ¿Sí? Entonces, he conocido más personas de marzo con un tipo de tema en la expresión, ¿sí? Por ejemplo, un ex vecino hace muchos años tenía un problema de tartamudeo. He conocido personas de marzo súper calladas porque traen un tema con el tema de la expresión, ¿sí? Claro, también he conocido personas de marzo o diciembre que hablan mucho, ¿no? O que son comunicadores, como el caso de Pedro Ferris de Cono, que creo que es de diciembre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el alma no expresó antes, entonces viene a expresarlo ahora, ¿sí? Entonces pueden ser súper creativos, ¿eh? En la parte positiva comunicativos. Conozco una persona de marzo que habla mucho, sí, puede ser la parte contraria, pero también la parte contraria es personas de esas que hablan o en tono muy elevado, sí, que hablan demasiado, pero que también dices, ay, ya cállate, o sea, esas personas que atarantan, ¿no? Dice, mi hijo y mi esposo son de marzo, ok, sí, entonces siempre va a haber la parte contraria, ¿sí? O sea, personas demasiado calladas o con problema de por ejemplo, una vez mi papá y el maestro, exactamente, el maestro, nuestro querido maestro Sato, era de Mars también. O es una de la que, o es una, o la otra, exactamente, exactamente. Así es una o la otra, ¿sí? Entonces, si fueran personas muy oprimidas en la parte artística o en la parte de la expresión, entonces, o sigan repitiendo eso ahora en esta vida, por eso vamos a encontrar personas. Un día en una consulta de numerología a una persona, por ser de marzo, le pregunté, ¿no? Oye, ¿tuviste también de niño algún tema con la expresión? Primero me dijo que no y luego me dijo, ah, bueno, sí, no, no hablé hasta que tenía no sé cuántos años, ¿no? Tuve que ir mis papás me tuvieron que llevar a terapia, pues a eso me refiero, que si hubo un tema de expresión cuando eras joven. Ah, ok, y mi esposo por estar callado sufrió exactamente, entonces es a veces o personas que están en un extremo o en el otro, en una polaridad o en la otra, ¿sí? Entonces, pero tomas algo hay que trabajar, ¿sí? Ay, esos de abril. Yo como aquí tengo muy cercanos a los de abril. Aquí, el mes de nacimiento nos habla de un alma que en vidas pasadas quedó atrapada en el deber, la rigidez, el trabajo sin descanso, descuidando su propio deseo y espontaneidad. Es una vibración que carga con mandatos de estructura, control, esfuerzo y cumplimiento extremo, muchas veces en nombre del amor, la tradición o la sobrevivencia. ¿Cuál es el origen? Sostuvo estructuras ajenas y se olvidó de sí misma. Vivió sometida a normas familiares, hoy son un cuatro, son de normas familiares o religiosas o sociales que no cuestionan o no cuestionaban. Se negó el placer y el descanso, solo importaba el trabajo, el deber o la honra del clan, ¿no? Tuvo miedo a lo nuevo, o sea, pueden ser personas muy miedosas porque no les gusta lo nuevo, experimentar, conocer y no se permitió cambiar o experimentar, fue controlador o excesivamente rígido, generando dolor a otros, no confió en la vida, solo en lo que podía controlar o prever. Esta alma deja grabada la idea de que la seguridad está solo en el control y que la libertad o el disfrute pueden llevar al caos o al error. ¿Cómo se manifiesta exceso de responsabilidad? Esos cuatro sienten que todo depende de ellos y que nadie sabe hacerlo mejor que ellos. Miedo a los cambios o a lo desconocido. Vive controlando cada detalle por temor a que algo salga mal. Cree que debe trabajar duro para merecer lo mínimo. Son personas de mucho trabajo, esfuerzo. O sea, vamos a ver que el 4, más si viene de un 13, son personas que vienen de un árbol de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. A veces a las chicas, ¿alguien es de abril? A veces a los de abril les tocó trabajar desde muy jóvenes, ¿sí? Vienen de mucho trabajo desde los ancestros, ¿sí? Se exigen demasiado y no se permiten fallar, reprimen sus emociones, son a veces muy serios, en nombre del orden y la estabilidad y se sienten atrapados en rutinas, son demasiado rutinarios, estructurados, ¿sí? O vínculos por obligación o por tradición o porque, pues ya, ¿no? A nivel físico pueden manifestarse en tensiones musculares en la columna, rigidez en articulaciones. He conocido personas con artritis, por ejemplo, que son o de abril o por ahí tienen un 4. También el tema del estómago y la sensación de estar cargado todo el tiempo, ¿sí?
O sea, en los de abril vamos a ver que vienen con mucho tema de trabajo desde vidas pasadas, ¿sí? No se permiten disfrutar. Los de mayo, 5. Aquí nos habla de un alma que no pudo o no se atrevió a moverse libremente, que reprimió sus deseos. Ok, Osaura dice que es de mayo. En vidas pasadas no pudo o no se atrevió a moverse libremente, que reprimió su deseo, negó su curiosidad o quedó atrapada en vínculos, lugares o decisiones. Ok, ay, abrir el mensaje, lo abrí mucho. Lugares o decisiones que no le pertenecían. Es la vibración de quien sacrificó su impulso vital por miedo, lealtad o control. Entonces, ¿cuál es el origen? Renunció a su libertad por seguir mandatos familiares, sociales o religiosos. Reprimió su deseo por culpa, miedo o miedo al castigo. No se permitió cambiar, explorar o evolucionar y se quedó donde debía. Fue juzgado por ser libre y eso lo llevó a esconderse o encerrarse. Vivió para otros obedeciendo estructuras rígidas sin cuestionarlas y usó la libertad sin conciencia lastimando o abandonando a otros. Este karma puede venir tanto de haber negado la libertad propia como de haber ejercido la libertad sin cuidado, generando consecuencias que dejaron huella. Es decir, puede ser que el alma en otras vidas no quiso o no se permitió moverse, conocer, porque eran demasiada la rigidez en sus creencias, ¿sí? O también nos puede hablar de mucho libertinaje del alma en otra vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Siente un deseo fuerte de cambiar, viajar, explorar, pero algo la frena. Vive entre el impulso de moverse y la culpa por romper algo si lo hace. Miedo a elegir por sí misma, prefiere que otros decidan. Dificultad para comprometerse con proyectos, parejas o lugares, problemas con la sexualidad o el placer, culpa, vergüenza o represión. Que aquí puede ser, he conocido personas con una mente muy abierta, las personas de mayo, o con mente muy, la parte contraria, ¿no? Muy limitados en esa parte. Entonces, con Yo tengo, vergüenza o represión, ¿sí? yo tengo Adicción un a la hermano, novedad, ¿manda? yo tengo un hermano de Mayo que no es muy viajero, pero sí es muy cerrado todavía, pero también cede mucho a los demás. Ok, Eh, o sea, puede ser, o sea, he conocido hombres súper mujeriegos, por ejemplo, que son de mayo, o la parte contraria, ¿sí? O sea, tiene cero esa parte. doble matrimonio. Ah, bueno, ahí está, ¿sí? Muy real, maestra, dice Osaura, ok. Sí, entonces pueden ser muy sexuales, o sea, o hace tiempo conocí a una persona en mayo que de repente me decía cada cosa y yo decía, ok, eso yo me consideraba un poco de mente abierta. Hablando con él me di cuenta que no soy muy mojigata. Cuando hablé con él me di cuenta que cero mente abierta yo, ¿eh? Según yo me consideraba muy así y no, claro que no, o sea, cuando he conocido personas con este 5 que no, o sea, superan muchas de las cosas que yo hubiera pensado. ¿Sí? Hay otras personas que no. Entonces, adicción a la novedad, o sea, son personas que buscan siempre estar como conocer algo nuevo, ¿sí? O también por lo contrario, ¿no? O sea, no me muevo, ¿no? O sea, también eso puede ser, ¿sí? Dice, viví represión en mi libertad, luego fui muy libre y ahora muy calmada. Exactamente. Una sed de lo nuevo, es cierto, yo por lo menos. Sí, puede ser inclusive, sed por lo nuevo puede ser inclusive, o sea, un 5 puede cambiar inclusive de carrera o de profesión o lo que sea en el transcurso de su vida muchas veces y en todas les puede ir bien, pero nos puede hablar de mucha inestabilidad también, ¿sí? Entonces, vive en un conflicto interno entre la necesidad de libertad y el miedo también al vacío, ¿sí? Entonces, es así. Claro, los números no mienten. Entonces, a nivel físico o energético puede manifestarse como tensión en la cadera por el movimiento, problemas digestivos por ansiedad o patrones de hiperactividad seguidos de estancamiento. Son 5, pero de repente es como es un número fuego. eh, disculpen, sí, por escribir me cuesta un poco. No, no te preocupes, Rosa Aurora.
El karma a uno le faltó la frase sanadora. Ok, ya luego les prometo que luego se las paso, ¿va? Ahí les dejé unas frasecitas, ¿sí? Karma 6 para los que son de junio. Entonces, aquí nos habla de un alma que en vidas pasadas vivió para los otros, pero se descuidó de sí misma, ¿sí? Este karma nace de haber confundido el amor con el sacrificio. O sea, son personas que, ay, me sacrificio, me dejo de hacer lo que yo quiera y me sacrifico. El cuidado con la anulación y la pertenencia con la sobreadaptación. Es la herida del que dio demasiado y recibió poco, del que sostuvo vínculos desde el deber y no desde el deseo, del que asumió responsabilidades que no le correspondían, ya sea por lealtad, miedo o culpa. ¿Cuál es el origen? Se entregó por completo a los demás sin escucharse a sí misma. Fue madre o padre emocional de su pareja, hijos, familia, olvidando su propio camino. O sea, son personas que se dejan, o sea, yo soy de junio, pero es inconsciente, sí, claro. Mi nieta es de junio, ¿ok? Son personas que pueden llegar a ser súper protectoras con los demás, ¿sí? Em, Confundió el amor con el control, creyendo que amar es salvar, se negó el derecho a elegir desde el deseo y se quedó en vínculos dolorosos por no romper la estructura familiar. Puso la armonía externa por encima de su paz interna. Este karma deja en el alma, ay, es que se levantó acá algo. Deja en el alma una programación de que valgo solo si cuido o debo quedarme aunque me duela y mi felicidad no importa si los demás están bien. ¿Cómo se manifiesta? En una dificultad para poner límites sin sentirse culpable. Se sienten responsables del bienestar emocional de los demás y atraen relaciones donde dan mucho pero reciben poco. Viven cuidando, acompañando o rescatando a otros, incluso si no se lo pidan. Son de esas personas que van y tratan de solucionar al otro, aunque el otro ni siquiera se lo haya pedido. Tiene miedo a romper vínculos, aunque sepa que ya no le hacen bien. Se sabotea cuando empieza a priorizarse porque siente que es egoísta. Se olvida de sí mismo con facilidad en nombre del amor. Físicamente puede reflejarse en tensiones en el pecho, corazón, útero, retención emocional en la zona abdominal o dolores en la espalda media por cargar a todos afectivamente. ¿Sí? Metiche, pues exactamente, a veces así es, sí, el 6 es muy controlador, ¿eh? Siempre les digo en las clases que el 6 es como y aquí lo tengo, a Héctor Suárez, ¿se acuerdan? En el programa de ¿Qué nos pasa? Que hacía en la época de los 80s, que era la madre que la hacía de mamá, ¿cómo se? Ay, ahorita se me olvidó, bueno que era, soy Zoila, la, ¿no? gracias Claudia, exactamente, yo soy la que hace todo y hacía drama, hagan de cuenta, ese es un 6 muy mal aspectado, ¿sí? Para los de julio, ¿sí? Aquí nos habla de un alma que en vidas pasadas se cerró al mundo emocional o espiritual por una herida profunda. Es el karma del que se sintió traicionado, burlado por confiar o incomprendido por ser distinto. Muchas veces vivió como mística, curandera, buscadora, pensadora y en algún momento fue juzgada, excluida o lastimada por ver lo que otros no veían. También puede haber sido alguien que usó su conocimiento para manipular o que se encerró en la mente para no sentir el dolor, porque un 7 es muy mental. Y como paréntesis, un 7 nos habla de depresiones, ¿eh? Un 7 es un número como Robin Williams, por ejemplo. Sí, él es mi mejor ejemplo de un número 7 en tema de depresiones. Su origen usó su sabiduría para aislarse o sentirse superior. Cerró su corazón después de una gran decepción o traición. Reprimió su sensibilidad para encajar o protegerse y se desconectó del cuerpo por miedo al sufrimiento. Se refugió en la mente, la lógica o la espiritualidad como escape. Negó su intuición o su conexión con lo sagrado por miedo al juicio o a la locura. Este karma, o sea, vengo de un árbol donde a lo mejor juzgaron demasiado este tema espiritual. Este karma deja una huella de soledad interior, de dificultad para confiar en otros o en la vida y de sentir que el mundo no es un lugar seguro para abrirse.
¿Cómo se manifiesta? Dificultad para confiar, se cierra emocional o espiritualmente, se aísla cuando algo le afecta, incluso si necesita ayuda. Tiene una búsqueda espiritual constante, pero no logra entregarse del todo. Miedo al vacío, a la locura o a perder el control. Reprime su intuición por miedo a equivocarse o a ser rechazada. Tiene una mente muy activa, pero se desconecta del cuerpo. Cree que tiene que resolverlo todo sola, pero que nadie le entiende del todo. A nivel físico puede haber tensión en la cabeza por pensamientos excesivos, eso siempre, insomnio, hipersensibilidad en el sistema nervioso o sensación de estar fuera del cuerpo, ¿sí? Entonces, a veces que me han hecho Reiki o eso, cuando dice que cuando llegan a la parte de la cabeza, dice, más de alguien me ha dicho que sienten como la rechazo, así, dicen ellos, ¿no? Me han compartido que mi cabeza está así, cosa que tengo que trabajar, no digo que esté bien, ¿no? Pero es parte de mis 7, es un número que está mucho en la mente, ¿no? Tiene que ver con el elemento aire, también luego les voy a ir compartiendo con qué elemento tiene que ver cada número, ¿sí? Porque también nos habla mucho de ciertas características, ¿sí? Bueno, las personas de agosto, aquí son muy brujitos estos de agosto. En vidas pasadas experimentaron desequilibrios en su relación. Aquí nos habla mucho del poder o del mal manejo del poder desde los ancestros, el control, el dinero, la autoridad. Vamos a ver que el 8 nos habla de personas que pudieron haber generado, no solamente en el mes, grandes fortunas, los ancestros, y probablemente quienes los siguieron lo perdieron, ¿sí? Esas grandes fortunas. Este karma suele manifestarse como, de hecho hay un número kármico, que luego les voy a decir cuál es, que es un número doble, de los kármicos que les dije, entre el 12 y el 19, que nos habla de pérdidas de herencias, de robos, de personas que en esta vida lo han manifestado. Un día a una persona le dije, ya les iba a decir cuál, tenía este número y le dije, ¿has tenido pérdida de herencias? ¿Algo te quitaron? Me dijo, no, me dijo, no he pasado por eso. Ah, bueno, pues es que tiene su número que habla que probablemente, ¿no? O sea, no significa que lo vas a vivir, pero probablemente, o sea, me está hablando de esta parte, ¿no? Tiempo después, yo creo que ni siquiera había pasado un año, pasaron meses y me vuelve a mandar un mensaje, me dice la persona, lo que me dijiste que me iba a suceder, me sucedió, me está sucediendo, estoy viviendo eso. Pues que te dije, no me acuerdo. Y ya me dijo, estoy pasando por esta situación de pleito ahorita con la herencia y todo eso. Bueno, está marcado en los números, ¿sí? Entonces, así de exacto puede ser eso, ¿no? Entonces, este karma suele manifestarse como culpa para prosperar, miedo a ser líder o desconfianza hacia su fuerza interior, porque dentro de los arcanos el 8 es la fuerza, ¿no? Es la herida del que abusó de su poder o fue víctima del abuso. Vuelvo a la parte, ¿no? Ancestros o el alma fue quien abusó de otros o permitió que le abusaran de él, ¿sí? O sea, puede ser cualquiera. O del que tuvo riquezas y las perdió, o del que fue fuerte pero se quedó solo. También puede ser el alma de alguien que negó el poder por miedo a herir y prefirió vivir en pequeño para no repetir errores. Entonces, el origen es abuso de poder económico, emocional o físico que generó daño. Negó su fuerza para obedecer o no ser, negó su fuerza para obedecer o no ser rechazada. Ejerció control para no sentirse vulnerable, tuvo éxito material pero sin conciencia y se desconectó del alma. Fue perseguida, traicionada o aislada por tener poder y se empoderó tarde o no se atrevió nunca a hacerlo por miedo al castigo o a la soledad. Este karma deja una huella de desconfianza hacia su propia capacidad de liderar, prosperar o decidir sin hacer daño. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Miedo a ocupar espacios de liderazgo, reconocimiento, se sabotea cuando está a punto de lograr algo importante, culpa al recibir dinero, éxito o abundancia. Muchos a veces tenemos esa culpa, ¿no? Atrae vínculos donde le cuesta poner límites o se deja manipular. Cree que si es fuerte no la van a querer. Se aleja del poder por miedo a ser igual a quienes lastimaron y vive en tensión entre el deseo de prosperar y el mandato a sacrificarse. Físicamente puede manifestarse en tensiones en el plexo solar, dolores en la espalda baja, aquí es en la baja, fatiga crónica o conflictos con la energía sexual y vital. ¿Sí? 9, los de septiembre.
Aquí nos habla de un alma que en vidas pasadas quedó anclada al dolor, apegada a historias inconclusas o atrapada en pactos de sacrificio emocional. Es la energía de quien no logró soltar, perdonar o despedirse y arrastra ese cierre pendiente de vida en vida. Este karma es común en almas que vivieron para otros, pero nunca pudieron concluir su misión personal o que murieron con deudas afectivas, pérdidas abruptas o vínculos sin resolver. También puede reflejar un pasado donde el alma entregó mucho, pero nunca supo poner límites al dar. Entonces, el origen no logró cerrar un vínculo y quedó atrapada en el dolor del otro. No perdonó. El 9 viene a trabajar mucho el perdón, el cierre de ciclos, pero desde el sacrificio, no desde el amor consciente. Quiso salvar a todos menos a sí misma. Murió en medio de una pérdida, una guerra, una separación forzada o un exilio emocional. Se negó a seguir su propio camino por no abandonar a quienes amaba. Este karma instala una memoria de que soltar es traicionar, sanar es olvidar o no tengo derecho a mi paz mientras otros sufren. ¿Sí? Entonces... Ay, no puedo bajar la pregunta. Tengo un hermano y una nieta de septiembre, ¿ok? Y van a ir viendo, chicas, en el curso, cómo los números se van repitiendo, como les decía, en la familia, en diferentes posiciones, ¿ok? Y, o sea, ahora sí también tiene una hermana, pero se van repitiendo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Dificultad para cerrar ciclos, relaciones, trabajos o vínculos, aunque ya no le nutran. Se siente responsable por el sufrimiento ajeno, atrae personas con heridas profundas y se vuelve su refugio emocional. Vive con culpa por avanzar, disfrutar o separarse. Tiene una tristeza silenciosa que no siempre sabe de dónde viene. Le cuesta despedirse, decir adiós, soltar sin dolor. Siente que no puede tener paz si hay alguien a quien no ha rescatado. A nivel físico-energético puede manifestarse en el pecho, la espalda media o en síntomas emocionales como la melancolía, agotamiento por carga emocional o problemas digestivos por emociones no procesadas. ¿Sí? Y por último, como les digo, normalmente no considero el 11, ¿sí? Pero en este caso normalmente el 11 también me puede hablar en la parte de esta de la magia, porque la persona se puede decir, ay, soy de noviembre, tengo un 11 maestro ahí. Sí, pero como está en el cuadrante del karma, significa que la persona no compartió el conocimiento, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, cuando aparece este karma, nos habla de un alma con una gran misión espiritual. Sí, claro, es un número maestro. Pero en vidas pasadas no pudo sostener este canal, esta conexión su don o su sensibilidad y apagó su propia luz por miedo, rechazo, percepción o culpa. El 11, como número maestro, trae una vibración de conciencia expandida, de intuición elevada y una capacidad de inspirar a otros, pero cuando esa energía no fue encarnada con madurez, dejó un karma profundo, el miedo a verse, el temor a ser visto y la sensación de no estar lista para la luz que porta. ¿Cuál es su origen? Abandonó su camino espiritual por miedo al juicio, la soledad o la locura. Se desconectó de su don o lo negó por temor a ser perseguido o rechazada. Usó su poder intuitivo de forma desbalanceada. También, seamos honestos, quienes estamos en este camino espiritual sabemos que podemos manipular a otras personas. Digo, es algo que no está en luz, obviamente, ¿no? Pero hay personas que se dedican a estos temas que claro que manipulan para obtener dinero, poder, lo que sea, ¿sí? O idealizan también, ¿no? Fue maestra, guía o sanadora, pero cargó más de lo que debía. Porque hace muchos años, cuando yo empecé en esto, una persona que canalizaba decía, yo vengo a mostrarles o enseñarles, pero no vengo a que se cuelguen de mí, ¿sí? Entonces, hay personas que no saben poner sus límites, ¿no? No saben a veces cómo protegerse, se sobrecargan de la energía de otros, ¿sí? Se sintió incomprendida, demasiado distinta o fuera de lugar y eligió apagarse. Entonces, este karma deja una herida en el alma que dice, es mejor pasar desapercibida que brillar y perderlo todo. ¿Cómo se manifiesta ahora en esta vida? Se siente demasiado sensible y vive en estado de confusión o sobrecarga.
Le cuesta confiar en su intuición, duda, posterga, consulta y consulta siempre, pero afuera, en lugar de confiar en su intuición, ¿sí? Se asusta ante su propia capacidad de ver, sentir o guiar. Atrae personas que roban su energía o se proyectan en ella. Siente que tiene una misión, pero no sabe por dónde empezar. Claro, también aquí hablaría mucho el ego espiritual a veces en esta parte. Siente que tiene una misión, pero no sabe por dónde empezar. Tiene miedo a equivocarse espiritualmente o a decepcionar si guía a otros. Se siente dividida entre su llamado y su vida terrenal. Entonces, físicamente puede manifestarse en desequilibrios en la cabeza como migrañas, vértigo o insomnio. El chakra corona con por una desconexión o exceso también de apertura o emociones de ansiedad sin una causa clara. ¿Sí, chicas? Entonces, bueno, era nada más una primera, ¿cómo se llama? Una primera pasadita de lo que vamos encontrando. Voy poniendo ejemplos a veces, de todo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? En el árbol. Como les digo, vamos empezando desde los dígitos simples. ¿Qué me dice el uno? Vengo repitiendo de mi árbol. ¿Qué me dice el 2? ¿Qué me dice el 3? Cada uno de los números hasta llegar a los kármicos. Y bueno, como les digo, las enfermedades. Déjenme tomar una foto de una vez. Y así. Sí, chicas, ¿alguna duda? Me encantó, dice Osaura. Ok. Todas las clases, chicas, todas quedan grabadas para que ustedes puedan verlas. Si por algo un día dicen, ay, pues no puedo conectarme el día de hoy, no hay problema, la clase queda grabada. Se les agrega un grupo de WhatsApp por si van teniendo alguna duda. Que siempre les digo, porque luego, oye, Gloria, no entendí esto. ¿Viste la clase? No la vi, pues necesitas ver la clase, ¿verdad? Entonces, pero siempre les digo, porfa, vean la clase, o sea, sí, ahí está la respuesta, ¿no? Pero, pues no sé qué más va a ser la clase 5:30, 7:30. Normalmente hago un pequeño break para que tomen agua o algo. Ok, hola Iliana, para gusto también verte. Y bueno, a todas, ¿eh? Y a todos. Empiezo a excepción de hoy, solamente cuando algo sale de mi control, pues empiezo tarde, pero es casi nunca sucede eso. Normalmente empiezo mi clase en punto a las 5:30. Es muy raro, caso excepcional hoy que salí de viaje, pues, pero normalmente empiezo mi clase. Quien ya me conoce sabe que sí, y soy muy puntual para empezar y para terminar. Se les envían sus manuales también desde antes y pues no sé, chicas, algún comentario, pregunta, algo. Es muy interesante la del árbol, la verdad. Todos los cursos son interesantes, pero este del árbol van saliendo y aparte, fíjense que pasa algo súper chistoso. Cuando empezamos con la clase del árbol, casualmente van a encontrarse a la tía que les va a contar una historia que no sabían. Como ese tipo de cosas pasa mucho en este curso del árbol, porque me van compartiendo. ¿Qué crees, Gloria, que me enteré que mi abuelo era una de mis alumnas, justamente con un kármico 13, que el abuelo había sido de los que robaban en las diligencias? Es una de las historias que más se me hace como chistosa. O sea, el abuelo era los que robaba literal en las diligencias, ¿no? Entonces, que estaba teniendo ya problemas de dinero, obviamente por lo que el abuelo había robado, ¿no? Claro, hay algo que había una lealtad hacia esa parte, ¿no? Pero bueno, historias como esas, ¿no? Vamos encontrando dentro del arte, ¿sí? ¿Alguna duda, chicas? Comentario. Iniciaríamos la No. próxima semana, el próximo miércoles. ¿Sí? Todo se comprendió, ok. Que también voy a ir de regreso. Justamente el miércoles me toca regresar. Es que como les dije, vengo a dar un curso aquí a Zihuatanejo. Me regreso el miércoles. Voy a checar bien el horario porque no sea, pero si no les aviso con tiempo, no como hoy, porque hoy se supone que sí llegaba más temprano, pero se retrasó, pasó algo ahí, ¿cómo se llama? Nos sacaron un sustito en el aire, pero bueno, y llegamos un poquito, tardó el avión en bajar, ¿sí? Miércoles 26 es la primera clase, ¿sí? Justo Amelia.
Qué bueno que te haya gustado, Amelia. Va entrando, ¿no? Ya vamos, Sí, chicas, entonces, pero nada más voy a checar bien el de viaje de regreso y para calcular mejor el tiempo. Si hay algún movimiento, nada más sería un ratito más, pero si no, bueno, yo les aviso, sí, déjenme checar bien. Sí, pero bueno, para quien guste, pues nos vemos la próxima semana. Igual, Osaura, nos vemos la próxima semana y este fin de semana justo voy a tener la de numerología del año personal, por eso me vine acá, porque vamos a hacer unas constelaciones, va a ser a las 4 de la tarde, pero también por si a alguien le interesa, es del cierre al renacimiento, porque vamos a terminar un año personal universal 9 y vamos a empezar un año universal 1, pero ¿cuál es nuestro año personal? ¿Sí? Entonces esa clase la tengo el sábado, ¿sí? Para quien guste también, ahí estamos. ¿Sí, Rosa Eh, Aurora? Está tu micro apagado, Rosa Aurora. Y bueno, Perdón, ah, está en tu, ¿va a ser un solo día? sí, nada más de 4 a 8, de 4 a 7. De 4 a 7 ¿nos pueden mandar para inscribirnos? Sí, claro, ahorita les digo a Alejandro o a Cheli o a quien sea que les mande la información. Sí, la del año es, ok, ahorita les digo, chicas, que les manden la información. Sí, ya sea quien les haya mandado la información, el enlace, con ellos pasan la información. ¿Va? Y cualquier cosa, o si no me mandan a mí. ¿Ok? Muy bien, chicos, chicas, pues me dio mucho gusto verlos y pues nos vemos la próxima semana. Quien esté en Guadalajara, voy a estar el día primero allá en Guadalajara en la Feria del Libro. ¿Ok? Para quien quiera irse a dar una vuelta, el lunes primero. A las 12 me toca a mí mi presentación. ¿Sale? Bueno, chicas, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Gracias. Cuídense. Bye. Un gusto igual, Becky. Cuídense. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas Muy noches. interesante, gracias. Qué bueno. Nos vemos pronto.